Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta historia y espero les guste. No olviden compartir los vídeos para llegar a más gente y seguir creciendo. Con todo dicho dentro Cap. Capítulo 5. Todo tipo de cosas siguió avanzando a un ritmo increíble. Después de que todos los festejos habían terminado, hice una petición formal a Ethel y al viceobispo y recibí permiso para ir a cazar demonios. Aparentemente, era un simple sacerdote haciendo algún trabajo de caridad independiente, pero tenía el respaldo de la autoridad y el poder. Ahora estaba involucrado en algo de una escala increíble, pero esta era la mejor forma de hacer las cosas. Si hubiera algún problema de ahora en adelante, probablemente sería necesario demostrar mi lealtad al obispo y al duque, pero ese era el precio a pagar por mi nueva autoridad. No podía imaginar que algo se desarrollara tan rápido, así que decidí pensar en eso más tarde. El obispo Bagley me proporcionó un número de sacerdotes, incluyendo a Ana, que podía usar la bendición y era experta en todo tipo de ceremonias, desde celebraciones hasta funerales. Todos los sacerdotes tenían una gran experiencia, confiablemente compensando las áreas donde me faltaba. Me sentí tan endeudado con el obispo Bagley que no sabía si alguna vez sería capaz de pagarle por completo. Antonio parecía haber utilizado las festividades relacionadas con la ceremonia de decoración para recoger donaciones y contribuciones para mi trabajo. Había reunido un montón de carretas y carruajes, herramientas agrícolas y de taller, textiles, consumibles, semillas para cultivos comerciales y animales curados de sus heridas y enfermedades. Y había encontrado trabajadores para gestionar todo ello. Antonio se echó a reír y dijo, podría ser capaz de poner en marcha mi propia compañía comercial pronto. Con todo esto asentí con entusiasmo, pensando que me gustaría mucho que hiciera eso, y dijo con una sonrisa maliciosa, espero poder recibir tus negocios, entonces. Puse a los aventureros rufianes que había contratado a trabajar como convoyes guardando nuestras compras, y todos regresamos a Beast Wars. Ese fue el comienzo de otro período agitado. Pasé por cada una de las aldeas que habíamos visitado en el camino a Whitesales, dándoles una nueva ronda de tratamiento médico y haciendo que Ana me ayudara a organizar festivales religiosos. Con la ayuda de Tonio, presté varios tipos de herramientas y animales de carga a cambio de proporcionarnos refugio. También le permití a los aldeanos comprárnoslos y pagarnos en cuotas. Cuando recibíamos informes de demonios o bestias, hice que Reistov y algunos de los otros aventureros formaran un grupo y salieran a cazarlos. Reistov en particular era increíblemente hábil. En general, los cadáveres de las bestias que trajo consigo habían sido penetrados directamente en sus lugares más vulnerables, tal como su apodo presumía. Simplemente por curiosidad, le pregunté, ¿puedes hacerle eso a un wyvern? Y él respondió con brusquedad, si está dentro del alcance de la espada. Eso no fue todo. Cuando hubo disputas entre las aldeas, medié entre ellas. Cuando hubo crímenes en una aldea, pedí la ayuda de los sacerdotes y llevamos a cabo juicios para los involucrados, así el asunto se resolvería lo más justamente posible. Yo no había planeado hacer tanto, pero Tom, el anciano de la aldea que había ayudado primero, cuando surgió una disputa, me preguntó si lo ayudaría de nuevo, ya que lo había hecho una vez antes. No pude decir que no. Y a medida que mi reputación se extendía, las otras aldeas también comenzaron a pedir mi ayuda para manejar las disputas que se estaban saliendo de control, y me encontré con más y más por hacer. Así terminé viajando por todo el lugar, haciendo todo tipo de trabajo. Cuando me enteré de una aldea con la que no había entrado en contacto, conseguí que alguien de la aldea en la que estábamos presentes nos presentara y forjara una conexión, y luego haría lo mismo allí. Realmente era muy útil para hacer primeros contactos amistosos con aldeas desconocidas y cuando teníamos algún mensaje que necesitábamos divulgar. Tenía la sensación de que estaba pagando por eso con todas las historias adornadas que ella también estaba difundiendo sobre mí. Tal vez tenía que pensar en ello como el costo de hacer negocios. Por supuesto, si seguía haciendo este tipo de cosas, rápidamente me encontraría en deuda en el sentido literal. Pero si bien eso era cierto, el ganado y las herramientas agrícolas que había prestado y vendido a las aldeas no habían ido a ninguna parte. Permanecieron en la aldea como una valiosa propiedad comunitaria, y estaban acelerando visiblemente el desarrollo y la producción de las aldeas.
Estas aldeas eran esencialmente nada más que lugares donde vagabundos se habían reunido, así que para muchos de ellos, solo un arado, un hacha de hierro y una azada serían adiciones tremendamente valiosas. Y si hacíamos eso, un arado y un caballo para ir a juego, y arrojábamos un conjunto de 10 piezas de utensilios agrícolas metálicos y otras herramientas, la eficiencia del trabajo saltaría dramáticamente. Si eso mejorara, habría más campos dando una mayor producción. Con mayor producción, la gente sería capaz de pagarnos sus deudas, y se volverían capaces de permitirse el lujo de comprar productos. En paralelo, los aventureros y yo despejaríamos Beast Woods de los peligrosos demonios y bestias, haciendo la zona más segura. A medida que la zona se volviera más segura, los comerciantes podrían ir y volver a las aldeas sin necesidad de una gran escolta, lo que daría lugar a una explosión de actividad comercial. La autoridad del reino fértil no se extendía aquí de todos modos, así que no era como si tuvieran que pagar un peaje. Podían hacer negocios aquí libremente. Y con más comerciantes entrando y saliendo, los aldeanos podrían comprar cosas con dinero. Su capacidad de producción mejorada debería permitirles obtener todo tipo de cosas con dinero. En poco tiempo, un creciente número de esos lugares comenzarían a incursionarse en las cosechas comerciales en su afán por el dinero, anticipando la demanda para ellos de la ciudad. Y una vez que el dinero y los productos comenzaran a cambiar de manos, las áreas vecinas se volverían naturalmente más interconectadas por el bien del comercio. El acceso y el transporte mejorarían. Esto era lo que Gus llamaba amorosamente dinero vivo, dinero que se movía y se hacía útil. Y entonces un día, tal vez podamos subir de nuevo y salir de los números rojos, dijo Tonio, mientras hacía algunas estimaciones con su abaco. Es decir, si tú y yo estamos vivos, eso era definitivamente algo que buscaba, vivir por lo menos el tiempo suficiente para salir de los números rojos. Por supuesto, apenas habíamos conseguido rodar la pelota, y no todo iba según el plan. A menudo, la gente trataba de ingeniárselas para que se mantuvieran todos los beneficios para sí mismos, o intencionalmente incumpliendo el pago de todo lo que habían tomado prestado. Traté de contener situaciones como esas, tanto como pude. Por lo general, esto fue mediante la ayuda de Ana y de los otros sacerdotes, que sabían sobre la ley y cómo persuadir a la gente, pero algunos de los aventureros de aspecto aterrador también fueron eficaces disuasivos. Afortunadamente, en el corto lapso de tiempo que estuvimos involucrados, no hubo nadie lo suficientemente peligroso como para intentar algo demasiado perturbador. Incluso si una persona como esa estaba acechando en alguna parte, era probablemente natural que no lo hubiera intentado, en cierto modo. Si hicieras algo así en este lugar, te encontrarías rodeado y serías golpeado hasta convertirte en alimento para árbol. Mary me había dicho una vez, la trampa más grande en la que uno puede caer cuando intenta hacer algo bueno es cometer el error de pensar que porque está actuando con un buen objetivo en mente, está obligado a obtener resultados. Incluso si decides hacer algo bueno, la gente a tu alrededor no te prestará su ayuda incondicionalmente, ni los dioses te bendecirán con protección. Los resultados solo se obtienen estableciendo un objetivo razonable y utilizando métodos apropiados para lograrlo. Y así, me dijo Mary, lo más importante es ser práctico y realista. Tomé consejo de todo lo que Gus me había enseñado sobre el dinero y consulté regularmente con Menel, B., Tonio, Reistov, Ana y los ancianos de las aldeas de todo, todos muy familiarizados con este mundo y sus costumbres. Y juntos, avanzamos las cosas. Fuimos por todo Beast Woods, de un lado a otro, y a medida que el invierno se convertía en primavera, empecé a tener la sensación de que estaba viendo más sonrisas en las aldeas. Sentía como si había ahora menos personas que no tenían ni idea de lo que traería el mañana, que llevarían caras sombrías o inexpresivas, o que perderían la cabeza y enloquecerían. Tal vez eso fue lo que desencadenó el recuerdo de algo que Gus me había enseñado una vez. Si quieres hacer algo, no tienes que usar magia. Solo compra las herramientas que necesitas o contrata a algunas personas. Remodelar el terreno es una poderosa pieza de magia, pero si tienes dinero, puedes contratar trabajadores y obreros para que hagan la construcción en su lugar. No te equivoques, la capacidad de ganar dinero y hacer que funcione para ti es tan importante como la magia. Sí, finalmente entendí lo que Gus había estado diciendo y él tenía razón. Incluso cuando decía algo que te hacía retorcer la cabeza, las lecciones de Gus siempre tenían razón. Hacer sonreír a la gente y darles esperanza se sentía como una magia mayor que la magia misma. Bajo un toldo instalado en un terreno vacío que había alquilado en una de las aldeas, le estaba dando una inspección a Luna Pálida, comprobando que el cuello de la hoja y el mango de metal estaban en buena forma.
Mientras me preguntaba si el verano podría empezar a sentirse pronto, una voz brusca gritó para llamar mi atención. Levanté la vista cuando Reistov se acercó. El grupo de Pip no ha vuelto, dijo. Eran los que estaban buscando por el oeste. Pip, si lo recordaba bien, era un chico joven que había venido de una granja. Había estado en un grupo con otros dos hombres, Harvey y Brennan. ¿Cuánto hace que se han ido? Dijeron que tardarían 10 días como máximo. Ya se han pasado por 2. Y esos tipos tienen habilidades. Obviamente estaba insinuando que algo debió haber pasado para que ellos no hayan llegado todavía. Muy bien. Saldremos a buscarlos. Pensé por un momento en quién debía ir. Era posible que hubiera habido algún tipo de accidente, o que hubieran sido atacados por bestias salvajes. Pero también existía la remota posibilidad de que el grupo de Pip hubiera sido visto por los vigías de los demonios. En ese caso, necesitaríamos un grupo con habilidades en combate. Además, para estar absolutamente seguros de que podríamos seguir su rastro, necesitaríamos un cazador o un explorador con experiencia en el rastreo. Menel, tú y yo estamos definidos. Además, cualquiera de los dos grupos que creas que son más hábiles en la exploración forestal, también me gustaría agregarlos en nuestra búsqueda. ¿Estás de acuerdo con eso? Reistov asintió para decir que estaba contento con mi sugerencia. Voy a reunir a todos de inmediato. Nuestros miembros de grupo se reunieron rápidamente en la plaza de la aldea. Les expliqué la situación simplemente. Podría hablar de los detalles una vez que estuviéramos en movimiento. Pip y los otros están 2 días tarde. Vamos a ir a buscarlos, pero existe la posibilidad de que haya habido algo más que un accidente. Pueden haber sido vistos por los vigías de los demonios. Si ese resultara ser el caso, también podríamos acabar en una batalla contra los demonios. Cuando dije eso, noté que los rostros de todos se tensaron visiblemente. Será un poco más tranquilo por aquí si los eliminamos. Menel asintió en respuesta. No era una certeza que habría demonios. Podría haber sido un simple accidente que les había sucedido, pero la tensión en el aire era palpable mientras todos nos preparábamos para salir. Oye, Menel me llamó mientras caminábamos. Habíamos seguido el rastro del grupo de Pip y estábamos a punto de entrar en el lugar que habían planeado buscar. Tengo que agradecerte. Estábamos detrás del grupo. Delante de nosotros, Reistov y los otros aventureros estaban discutiendo sobre las hojas pisoteadas esparcidas por el suelo del bosque. ¿Por qué? Un montón de cosas. Los ojos de Jade de Menel no me miraban. De hecho, estaba prácticamente mirando hacia otro lado mientras hablaba. Sin ti, habría tocado fondo. Y ahora estoy viviendo para hacer algo bueno, y eso es debido a ti. Así que Essie hizo una pausa torpemente por un momento, tratando de sacar las palabras. Gracias, amigo, dijo, todavía mirando en otra dirección. Sentí algo cálido llenando mi pecho. Yo soy el que debería agradecerte. Gracias por ayudarme cuando era tan ignorante sobre el mundo. Le sonreí y asentí. ¿Pero qué? Dilo otra vez mirándome. Vete a la mierda. Se marchó furioso, todavía negándose a mirarme a los ojos o incluso girar su rostro hacia mí. Los otros aventureros colectivamente soltaron un ojo en nuestra dirección. La búsqueda del grupo de Pip continuó. Tardamos varios días en encontrar sus cuerpos. Varios días después de que saliéramos de la aldea en busca del grupo de Pip, desapareció la densa vegetación del bosque que había estado alrededor de nosotros, y un cielo azul apareció. Lo que nos esperaba después de salir del bosque de verde era un valle de rocas escarpadas. Más allá del valle había más bosque, y más allá de eso, pude ver una cordillera rojiza. Las montañas de Rust. Probablemente era seguro asumir que este valle había sido creado por un flujo de agua que se derramaba por la ladera de la montaña. El flujo había cambiado o se había secado, y solo el valle y las rocas habían quedado atrás. El valle no era tan profundo, pero tenía una buena distancia, y donde el lecho del río había estado alguna vez, había un montón de piedras redondas por ahí. Pip y los demás se habían dispersado por esa zona. Parecía el tipo de desastre que quedaba después de la hora de juego de un niño pequeño, como si un niño hubiera puesto sus manos sobre algo insustancial, como un muñeco de papel, y lo hubiera desgarrado torpemente, lo hubiera roto en muchos pedazos de diferentes tamaños, y luego pasó a otra cosa. Menel y los demás ahuyentaron a los pájaros y a otros animales que se habían reunido. Los cuervos se alejaron, sus alas negras se agitaron ruidosamente y otros comedores de cadáveres grandes y pequeños se alejaron en todas direcciones. Miren esto. Los ojos de Menel se detuvieron en algunas pistas. Eran las huellas de una bestia, manchadas de sangre, cada una tan grande como el escudo que tenía sobre mi espalda, extremadamente grandes. ¿Qué tipo de bestia es esta?
Preguntó Menel, y los otros aventureros también se reunieron alrededor y miraron fijamente las huellas. No estoy seguro. Es grande. ¿Más grande que una mantícora, una criatura salvaje que vive en el valle? ¿O la fortaleza de los demonios estaba en algún lugar en lo profundo de este valle? Estaba pensando mucho en ello cuando uno de los aventureros dijo con una voz alegre, bueno, llegaron a luchar contra un monstruo. Buena manera de morir. Apuesto a que Pip, Harvey y Brennan están bastante satisfechos con eso, y lamentándose, también sí. Apuesto a que están diciendo, qué increíble hubiera sido si hubiéramos podido matar esa cosa. Tuvieron buenas muertes. Muertes de aventureros. Oh dioses de buena virtud, por favor concédanles reposo a sus almas. Tengan un último trago de mí, muchachos, dijo uno de los aventureros, y sacó una botella de su bolsillo interior y vertió su contenido sobre las partes del cuerpo dispersadas. También hice mi parte, usando la bendición de la antorcha divina para asegurar que sus cadáveres no se volvieran no muertos. Menel y varios otros hablaron y mantuvieron un ojo sobre la zona, mientras que Reistov se acercó a los cuerpos recolectando recortes de cabello, que a menudo eran mantenidos como recuerdos. Reistov sonaba confundido. Solo hay 2 cabezas. Han sido dañados tan mal que es difícil de decir, pero miré alrededor. Ahora que lo había mencionado, estaba empezando a tener la sensación de que tendría que haber habido más aquí. Probablemente fue comido, ¿no? Es probable. No, un momento, dijo Menel, alzando su voz. Había notado algo. Miré en la dirección que él estaba señalando y vi que había una espada, un escudo, y guanteletes esparcidos por el suelo a lo largo de una línea que parecía dirigirse hacia el valle. Él salió huyendo deshaciéndose de su equipo. ¿Por qué hacia el valle? Si le impidieron entrar en el bosque, probablemente no habría tenido otra opción. Buen punto. Todos asentimos y bajamos al valle para comprobarlo. Caminamos hacia el valle. Casco, peto. Después de seguir el rastro de objetos caídos hasta ese momento, algo de repente se me ocurrió, y pareció habérseles ocurrido a Menel y Reistov al mismo tiempo. Eso es extraño, murmuré. Menel y Reistov asintieron. Sí. Esto es extraño. ¿Qué es extraño? Preguntó uno de los otros. El suelo de este valle es bastante malo, había rocas sueltas esparcidas por todas partes. Ciertamente no era adecuado para correr. Y en cuanto a los obstáculos útiles para esconderse detrás, solo había ocasionalmente una gran roca. La vista que teníamos del valle era bastante clara. Supongamos que la gran bestia desconocida se había preocupado de matar a las otras 2 personas. Incluso si ese fuera el caso en un lugar como este, a esta distancia, no había manera de que un humano pudiera alejarse de una bestia de ese tamaño. Jadeé. Lo había visto ahora, pero era demasiado tarde. Como para demostrar que mis miedos eran correctos, colocada en la parte superior de una gran roca en medio del camino que había delante, había una cabeza humana en descomposición. Es una trampa. Retirada, apenas había empezado a hablar antes de que mis palabras quedaran ahogadas por un rugido ensordecedoramente fuerte que resonó a través del valle. Venía del bosque que acabábamos de dejar. No, venían del bosque, hacia nosotros. Varias bestias, una gigantesca serpiente de 2 cabezas, un enorme ciervo con ojos rojos, un gato montés que podría haber sido confundido con un leopardo donde sea que mirara, había bestias, bestias, bestias. Cada una de ellas estaba vomitando miasma de su cuerpo. Alguien soltó un grito aterrorizado. No entren en pánico. Mantengan la calma. Muro de escudos. Los aventureros que tenían escudos se pusieron adelante y se alinearon en fila, protegiéndose mutuamente, y Reistov y yo nos pusimos de lado para proteger la línea. Ahora que habíamos caído en la trampa, solo teníamos que seguir adelante. No hay problema, me dije. Deberíamos ser capaces de tratar con bestias como estas. Las bestias y sus miasmas se acercaron. Cierto, ese gas era venenoso. Rápidamente usé una serie de hechizos y bendiciones, y conjuré vitalidad y antiveneno en todos. Por lo visto, Menel también había llamado a las hadas y le había dado a cada uno algunas protecciones propias. Tienen mi gratitud. Gracias, chicos. Ayuda de verdad. Gritaron sus agradecimientos uno tras otro. Aquí vamos. Esas bestias creen que nos atraparon en una trampa. Será mejor que les recordemos quién es el cazador y quién es la presa. Era raro escuchar bromas como esas de Reistov. Podía sentir a Menel llamando a las hadas y preparando su arco detrás de mí. Los otros aventureros también estaban sosteniendo sus armas y escudos y tratando de estabilizar su respiración. El grupo de monstruos se acercó lentamente, como para aterrorizarnos.
Todavía sosteniendo mi escudo, tomé algunas piedras de una bolsa que colgaba de mi cinturón, luego saqué mi onda. Puse una piedra dentro y la hice girar con una mano, cada vez más rápido. Ahora. Disparen. Con la distancia cuidadosamente juzgada, Reistov gritó la orden y las flechas volaron, infligiendo graves heridas en varias de las bestias. Dejé volar también mi piedra, reventando una de las cabezas de las bestias. El ataque preparó al resto, y cargaron. Aun cuando lo hicieron, se dispararon más flechas, y reventé 2 cabezas más con mis piedras. Prepárense. Todos gritaron al unísono. Dejamos caer nuestro centro de gravedad, nos escondimos detrás de nuestros escudos y nos preparamos para el impacto. Ese fue el momento en que una enorme sombra se proyectó sobre nuestras cabezas. La sombra alada saltó sin esfuerzo sobre nuestra defensa frontal, tratando de atacar desde la parte trasera. Quería encargarme de esa bestia, pero me dije que no. Tenía que evitar que las otras bestias avanzaran. Menel. Continué mirando hacia adelante y grité el nombre de la persona en la que más confiaba. Quiero que nos compres algo de tiempo de alguna manera, Gaak. Escuché un sonido como de un pedazo de carne siendo perforado. No podía soportar no saberlo. Me volví para ver. Como si no fuera nada, Menel, la persona en quien confiaba más que a nadie, había sido golpeado por la bestia gigante y enviado a volar. La bestia era enorme. Extendiéndose desde las plantas de sus patas, que eran tan grandes como escudos, estaban sus enormes y gruesas patas que lucían como un alambre de púas que había sido retorcido y enrollado conjuntamente. Los típicos caseríos que vi en las aldeas pobres de aquí eran mucho más pequeños que este monstruo, aunque se enrollara a sí mismo lo más pequeño posible. Incluso el wyvern se habría visto pequeño al lado de esta cosa. Estar de pie frente a su cuerpo parecido al de un león se sentía abrumador, como estar de pie frente a un imponente acantilado. La bestia tenía 3 cabezas. Una cabra, un león y un semidragón. Cada una de esas cabezas estaban llenas de desprecio, burla y malicia por todo lo que era más pequeño que ellas. Era una quimera, una bestia extremadamente salvaje y peligrosa creada al cruzar otras bestias en un ritual blasfemo. Oh. Parecía que Menel había llamado a los elementales de la tierra en un intento de protegerse a sí mismo y a aquellos detrás de él. La pared de piedra y tierra que sobresalía del suelo, una gran parte de ella destruida por la enorme pata delantera de la quimera, era una prueba. El cuerpo de Menel se estrelló contra una enorme pared de roca. La quimera lo miró. «Detente». Y, con una regocijante sonrisa, «Detente». De su cabeza de semidragón. «No». Escupió fuego. El cuerpo de Menel flameó dentro de las llamas, quemándose. Él iba a morir, estaba muriendo ante mis ojos. Oí que algo se rompía dentro de mi cabeza. ¡Ah! Mi sangre hirviente tiñó mi visión de rojo. Nunca había sentido tanta ira, ni siquiera cuando el wyvern atacó la ciudad. Lleno de esa emoción hirviente, conjuré la palabra de rayo. Tonit. En ese instante, hubo un fuerte impacto en mi escudo. Oh, cierto, las bestias estaban cargando la palabra. Murió en mi garganta un tiro errado. Me salió el tiro por la culata. Esos pensamientos fragmentados pasaron por mi cabeza, y no un instante después, el rayo que no había podido conjurar me atravesó. Me sacudió. Mi cuerpo convulsionó. Colapsé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba siendo tan patético? Tenía que luchar. Tenía que proteger a todos. ¿Por qué me estaba dejando destruir? Cuando caí al suelo y mi visión se nubló, vi a los otros aventureros tratando de aguantar de alguna manera. Reistov luchaba por su vida, blandiendo su espada con fuerza, pero dudé que durara mucho tiempo. Una desesperación más fría que el hielo del Ártico se apoderó de mí y apagó las llamas de mi ira. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Lo había estado haciendo bastante bien, ¿no? ¿Dónde me equivoqué? Una cabeza de serpiente se acercó a mí mientras yacía en el suelo. Abrió su boca para tragarme entero. Arremetió contra mí, y yo no, mi cuerpo, entrenado por Bloo, desenvainó a Bereater como por instinto. Un corte. La cabeza de la serpiente salió volando. Espinas carmesíes atravesaron el aire. Mis heridas desaparecieron. La fuerza vital me llenó. Rugí, incluso más fuerte que antes. Todo empezó a desvanecerse, empezó a enfriarse. Todo pensamiento desapareció de mi mente. Todo se vació a blanco, hasta que solo las relaciones posicionales entre mí y las bestias ocuparon mi cabeza. Comenzó una matanza. Colmillos vinieron desde la derecha. Corté. Garras se balancearon hacia mi pierna izquierda. Dejé que me golpearan, luego corté. El dolor era insoportable. Corté. Mis heridas se curaron. El dolor insoportable había desaparecido. Corté al siguiente enemigo.
Espinas de color rojo oscuro llenaron el aire. Golpeé con mi escudo y corté. Dejé que me apuñalaran y corté. Dejé que me mordieran y corté. Me aferré a ellos y corté, 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 corté. Espinas. Espinas. Mis ojos sangraron. Rugí. Fue una vergonzosa y ciega desesperación. Mis músculos entrenados, mi técnica pulida, mi espíritu fortificado, nada de eso estaba allí. Estaba dejándole todo a las habilidades de mi espada demoníaca, y cortando a diestra y siniestra a mis enemigos sin ninguna estrategia o gracia. Fue una increíble, desesperadamente lamentable, embarazosa, y triste batalla. Sentí que les había fallado a todos. Me sentía patético. Corté y corté a las bestias como un loco, derramando lágrimas de mis ojos. Empapado en sangre y tripas, había perdido la cuenta de cuántas había matado hasta ahora. Pero tenía que matar más. Más. Más, detente. Es suficiente. Una voz sacudió mis tímpanos. Alguien había inmovilizado mis brazos por detrás. Era Reistov. ¡Ea! Me di cuenta de que nada se estaba moviendo. La quimera había huido a alguna parte. El área a mi alrededor era literalmente un mar de sangre y tripas. Reistov y los otros aventureros tampoco estaban ilesos. Cura a Menel. Se va a morir. Volví a la realidad. Menel. Sprinté, casi tropezando tratando de llegar a él. Estaba carbonizado, y su bello rostro fue quemado más allá del reconocimiento. Sus brazos estaban torcidos, y le faltaban varios dedos. Empecé a hiperventilar. Oré y oré. Los milagros del dios de la llama empezaron a sanar su cuerpo. Por favor, por favor. Lágrimas llenaron mis ojos. Despierta, no puedes morir. Él estaba gravemente herido. La curación estaba progresando lentamente, pero no estaba abriendo los ojos. Oré, me sentía muy débil. Había blandido tanto esa espada demoníaca y me había entregado a su poder durante mucho tiempo. Tal vez eso me estaba pasando factura. Pero yo tengo que curar a Menel, y mientras todavía estaba medio pensado, el suelo de repente se inclinó en un ángulo extraño, y me desmayé. Cuando me desperté, Reistov estaba allí para explicarme la situación. Estábamos en una aldea cercana al valle, y esta era una casa vacía que nos habían permitido alquilar después de cubrir lo que había sucedido. Después de la batalla, Reistov y los otros se habían retirado aquí, llevándonos a Menel y a mí encima de sus hombros. Afortunadamente, había acabado con toda la horda de bestias, y después de la retirada de la quimera, no había señales de que ella intentara otro ataque. Menel había escapado de la muerte. Probablemente fue gracias a la cantidad de hechizos y bendiciones que había conjurado en él de antemano. También había funcionado el hecho de que Menel no había intentado dominar la situación cuando la quimera lo golpeó, sino que había rodado con el golpe y voluntariamente fue golpeado lejos. La colisión con la pared de roca y el aliento de fuego de la quimera casi lo habían matado, pero la magia que había puesto en él de alguna manera lo había mantenido respirando, y mis bendiciones habían llegado a tiempo. Sin embargo, debido a que abusé de mi espada demoníaca, me había desmayado a medio camino tratando a Menel, así que no se había recuperado todavía. Por ahora, descansa un poco más, dijo Reistov. Pero, la condición de Meneldor es estable. Te has esforzado demasiado. Descansa, dijo enfáticamente, dándome una mirada dura. Luego salió de la habitación. Él parecía agotado también. Debe haber habido otras víctimas además de Menel y yo en esa caótica batalla, pero no había mencionado nada, probablemente de forma deliberada. Y así, en esta casa desocupada con sus simples paredes de barro, me senté bajo un débil rayo de luz que brillaba a través de un hueco en el techo, con mi cabeza baja en pensamiento. ¿Dónde diablos metí la pata? ¿Fue cuando le confié a Menel la defensa contra el ataque trasero? No, dada la situación, eso era inevitable. Esa decisión en última instancia provocaría que sufriéramos una derrota casi absoluta y tuviéramos que huir con nuestras vidas, pero sin embargo, desde donde me encontraba en ese momento la decisión de dejarle la quimera a Menel no era obviamente un mal movimiento. Estaba bastante seguro de eso. Si yo hubiera ido a encargarme de la quimera, existía la posibilidad de que todos los demás pudieran haber sido pisoteados por los demonios. El peor momento para nosotros fue probablemente cuando caímos en la trampa que utilizaba el cadáver. Teníamos un buen número de personas, habíamos tenido mucho éxito hasta ese momento, y estábamos actuando un poco más valientes de lo que deberíamos para aislarnos de la conmoción de haber visto los cadáveres de gente que conocíamos.
Todos esos factores combinados deben haber resultado en que cada uno de nosotros fuera un poco descuidado. Deberíamos haber estado en alerta desde el momento en que descubrimos los cuerpos. Deberíamos haber sido pacientes y minuciosos, y enviar a los exploradores en todas direcciones. Si lo hubiéramos hecho, no habríamos ido sin rumbo a un valle muy abierto y habríamos sido atraídos a una batalla en la que estábamos en una situación tan desventajosa. Así que la causa de este fracaso fue una muy simple falta de precaución. Conseguimos nuestro merecido por dejarnos distraer en territorio enemigo y tomar acciones descuidadas. Fin de la historia. Y sin embargo, había algo que no se sentía muy bien sobre esta explicación. Estaba pasando por alto algo crítico. Podía sentirlo. ¿Qué era? ¿De qué no me había dado cuenta? Estaba acostado sobre mi espalda con la cabeza llena de esta sensación que no podía situar cuando oí voces a través de las delgadas paredes. Una retirada forzada, increíble, ¿verdad? Estamos hablando del asesino del Wyvern y el penetrador. Aquí había una enorme quimera intempestiva, oí. Una horrible mezcla de diferentes bestias. ¿Cuál es el plan para lidiar con eso? Ni idea. Ese tipo semielfo resultó gravemente herido, ¿oíste eso? Sí, ha tenido mala suerte. No debería meterse en las batallas que el asesino del Wyvern lucha, es simplemente suicida. El tipo es un monstruo. Los dos aventureros, pensé, pasaron por fuera, probablemente inconscientes de que yo podía oír su conversación. Una oscura realización parpadeó en mi mente. Ahora lo vi. No fue la estrategia. Fue la fuerza de nuestras fuerzas. En mi mente, alguien habló con una voz pegajosa. Confiaba en que Menel cubriría mi espalda. Pensé que incluso si nos enfrentáramos a un poderoso enemigo, Menel sería capaz de manejarlo durante un rato si se lo dejaba. Y cuando apareció la quimera, pensé lo mismo, como si fuera una expectativa totalmente natural. Sin embargo, ¿cuál era la realidad? Menel no podía poner ninguna resistencia contra la quimera en absoluto. No era tan fuerte como había esperado casualmente. Le había asignado más peligro del que podía manejar, inocentemente, sin pensarlo dos veces. Lo traté como a un amigo, y simplemente pensé que podría manejar eso, todo encajaba ahora. Algo salió arrastrándose de la parte más oscura de mi corazón. Era probablemente algo que había intentado inconscientemente evitar confrontar. Lo había estado sacando de mi mente, pero no iba a apartar la vista de ello más. Según los estándares de este mundo, mi nivel de fuerza era completamente insano. Me lo habían dicho innumerables veces desde que abandoné la ciudad de los muertos, explícitamente y no tan explícitamente. Y cada vez, sonreía con humildad y cortesía, y dejaba pasar esas palabras. ¿Por qué no había pensado en esto hasta ahora? Probablemente de forma inconsciente había estado evitando pensar demasiado en ello. No importaba lo mucho que todos a mi alrededor alababan mis habilidades, seguía siendo modesto. Puse en alto a todos los demás expertos que conocí y sentí vergüenza por mi inmadurez. Porque de lo contrario, habría significado admitirlo. No importaba lo lamentables que fueran las personas que conocí, por muy horribles que fueran los lugares que vi, evité sentir lástima por alguien. Solo intenté ser un buen solucionador de problemas. Porque de lo contrario, habría significado admitirlo. Que no éramos iguales. Y una vez que lo admitiera, una vez que reconociera que estaba por encima de ellos, y todos los demás estaban muy por debajo de mí. Una vez comenzara a darme cuenta de que pedirle a alguien que luchara junto a mí podría estar forzando una terrible carga sobre ellos, nunca podría ser como ellos. No como esos tres. Cubriéndose las espaldas, apoyándose mutuamente, respetándose mutuamente. Nunca tendría amigos así. Porque estaría solo. Así que me negué a reconocer que había una diferencia en nuestra fuerza. Pero, ¿cuál era la realidad? Quería que Menel luchara junto a mí, pero era débil. Lo había derrotado sin esfuerzo cuando nos conocimos. Incluso en mi batalla contra el Wyvern, todo lo que hizo fue extender mi palabra y ayudarme a llevar al Wyvern al suelo. Eso fue todo. Inconscientemente había apartado la vista de la simple verdad que, comparado a mí, él era muy débil. Era como si fuera algo asqueroso que no quería mirar. ¿Por qué? ¿Por qué estar solo era algo de lo que temer? En el instante en que pensé eso, una escena destelló en mi mente, con un destello no de luz, sino de negra oscuridad. Era mi antigua habitación, en mi vida pasada. Era una habitación vacía sin nadie allí, una casa sin padres, un lugar tan silencioso como una tumba. Estaba asustado. Tenía miedo. Estaba solo. Me dolía dentro. No podía soportarlo, así que era eso. Era tan simple. No quería estar solo. Tenía miedo de no tener a nadie a mi lado.
Así que, aunque él era alguien a quien debería haber estado protegiendo, alguien a quien debería haber estado salvando, había tratado de verlo como un igual contra toda razón. Hice excusa tras excusa para no pensar en los hechos claros y obvios. Lo convencí para que estuviera junto a mí, y como resultado, casi lo destruí. Y todo por la única y despreciable razón de que no quería estar solo. Finalmente entendí lo que había estado haciendo mal. Me puse de pie. Me tambaleé un poco, pero una oración arregló eso sin ningún problema. No había necesidad de preocuparse. Yo era muy fuerte. Empecé a caminar. Antes que nada, tenía que ir a ver a Menel. Tenía que curarlo. Había empezado a lloviznar en algún momento, pero no me molestó en lo más mínimo. Sentí como si todas mis preocupaciones se hubieran ido volando. Y me reí, desde el fondo de mi corazón. Estaba lloviznando afuera. Menel había estado tendido en una cama, en un caserío que parecía que tenía ricos propietarios. Sus heridas no habían sanado completamente, y fluidos brotaban de las quemaduras por todo su cuerpo y empapaban sus vendajes. Parecía que tenía dificultad para respirar. Sus mejillas parecían de alguna manera hundidas, y su cabello plateado parecía haber perdido su brillo. Este era mi pecado. Era vagamente consciente de que yo era abrumadoramente poderoso, y al mismo tiempo, traté de no ser consciente de ello. Temía ser mejor. Huía de la soledad. Escapé de la responsabilidad de mi poder. Yo causé esto, me dije. Lo haré solo. Hazlo solo. No podía obligar a otras personas a soportar la carga de estar a mi lado, especialmente en el campo de batalla. ¿Qué importaba si no podía ser como mis padres? De todos modos. Le ofrecí una oración a mi Dios. Gracefel, por favor sana al pobre Menel, que está delante de mí. Dios sanó a Menel de inmediato, como siempre lo hacía. Sus grotescas quemaduras, sus cicatrices de garras parcialmente curadas todas empezaron a desaparecer. Mi visión de repente se distorsionó de manera desorientadora, tomándome por sorpresa. Estaba experimentando una revelación. Vi a mi diosa de cabello negro, que siempre llevaba una capucha sobre la cabeza y rara vez hablaba o mostraba una expresión. Pero ahora tenía su capucha descubierta, y sus labios estaban apretados dolorosamente en una delgada línea. Oh, Gracefel, gracias por preocuparte por mí, pensé. Pero está bien. He sido un tonto. Solo mírame. Voy a detener tu tristeza. Así que te lo ruego, pon tu mente a gusto. Salvaré a todos a mi alcance, como tu espada, y como tus manos. Está bien, susurré. Voy a resolver todo por mí mismo. Salí de la habitación y regresé a la casa donde había estado durmiendo. Allí estaba mi equipo. Le di una revisión rápida. No había mucha necesidad. Todo lo que realmente necesitaba era a mí mismo, una espada y una lanza. Podía curar tanto enfermedades como lesiones. Podía recibir ofrendas de comida de mi Dios. Y si me apetecía, siempre y cuando no tuviera nada a mi lado para proteger y nada más que considerar, podía matar cualquier cosa. Sí, era momento de admitirlo. Mi fuerza no era normal para una persona de este mundo. Había matado una astilla de un dios malvado. Podía matar wyverns con mis manos desnudas. Yo era como un personaje de videojuego que había llegado al límite del contador de nivel, o incluso un personaje hackeado, creado usando códigos para alterar los datos. Yo era mucho más fuerte que cualquier otra cosa en este mundo. Así que no había necesidad de preocuparse. Mataría a la quimera. Mataría a los demonios. Traería la paz a esta zona. Y haría un baño de sangre de cualquier enemigo que se interpusiera en mi camino. Esa era la manera más rápida y más eficiente de hacer el bien, de ver que se haga justicia. Era el mejor camino para hacer realidad los deseos de mi diosa. Salí de la casa a través de la puerta, y en la lluvia, me dirigí hacia las afueras de la aldea y los bosques más allá. Oye. Una figura se interpuso en mi camino. Tenía el cabello plateado, elegantes rasgos faciales, labios apretados y ojos de jade ardiendo de ira. No tenía ni idea de cuándo se había levantado, o cuándo se había puesto delante de mí, pero de una manera u otra Meneldor estaba allí. En un campo cerca del borde de la aldea, Menel y yo nos encontramos cara a cara en la lluvia torrencial. ¿Dónde crees que vas? Me preguntó, su voz era nítida. ¿Qué? Incliné la cabeza. A matar bestias. Meneldor entrecerró los ojos y apretó los labios. Solo sí, por supuesto que solo. No puedes seguir mi ritmo. ¿Cierto? Así que tenía que protegerlo. ¿No era obvio? La expresión de Meneldor se retorció. Sintiéndome frío y vacío, lentamente puse una sonrisa. No te preocupes. Todo va a estar bien. Voy a resolver todo yo mismo. Mataré a la quimera y las hordas de bestias.
Si hay demonios detrás de todo esto, los mataré también. Y entonces todo estaría resuelto. ¿Por qué había sido demasiado complicado esto? Esto era lo que debería haber. Al infierno que lo harás. Con movimientos rápidos, Menel cerró la distancia entre nosotros. Nunca giró su puño hacia atrás. Simplemente lo empujó en mi cara desde muy cerca. El movimiento fue hermoso. Su puño chocó contra mi mejilla. Despierta, mierda estúpida. Pero todo lo que sentí fue decepción. Yo tenía razón. Esto era todo lo que él tenía. No me había movido ni un centímetro. Solo dolió un momento. Eso fue todo. Eso es todo, Meneldor. Dije en voz baja, con su puño pegado a mi mejilla. Incluso pensé que mis ojos debían de parecer terriblemente fríos. Cuando comencé a darle la espalda, planeando ignorarlo completamente e irme, él atacó con más golpes y patadas. Hice ligeros movimientos para cambiar la dirección de los golpes, y apenas dolían en absoluto. Maldición. ¿Por qué estás actuando así? Todavía no se rendía. En este punto, me estaba empezando a poner un poco irritado. No podía dejar que me siguiera. ¿Qué puedo hacer al respecto? Tal vez solo un brazo no sería demasiado malo. Cuando lanzó otro puñetazo, agarré su brazo. ¿Qué? Entonces, lo presioné con todo mi peso corporal y lo disloqué. La sensación de que su hombro salía de su zócalo era terriblemente reconocible. Meneldor pareció maldecir, y luego dejó escapar un largo e indistinto gemido y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Lo siento, pensé. Es por tu propio bien haz que alguien te trate eso considerando que ahora él no sería capaz de luchar contra mí. Empecé a caminar. No, todavía no he terminado contigo. Desde detrás de mí, se escuchó el sonido de la hierba siendo arañada. Me volví para ver a Meneldor con lágrimas en sus ojos, agarrando su brazo, y sin embargo, tambaleándose a sus pies. Suspiré. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Yo había sido el que trataba de pensar en él como un amigo. Realmente, solo nos juntamos porque era más fácil, así que pensé que esto habría sido suficiente para que se olvidara de todo. Pero por alguna razón, todavía se mantenía en ello. ¿Qué puedo hacer? Tal vez podría sellar sus movimientos usando una palabra. Pero las palabras eran un poco no fiables, ajá. Podría ahogarle al comprimir su arteria carótida. Di un paso hacia él. Gnomos, formen un puño. Aprieten sus manos y golpeen al enemigo. El suelo detrás de mí se rompió, y un gran número de pequeñas piedras volaron hacia mí. Era el hechizo puño de piedra. Aparentemente, el dolor hacía que Meneldor tomara malas decisiones. Ese ataque sorpresa desde atrás era algo que ya había visto cuando luché contra él por primera vez, y aunque este era ciertamente un hechizo poderoso, me dio mucho aviso previo. Era el tipo de hechizo que se utiliza mejor como parte de un equipo. Podría simplemente esquivarlo. Pero cuando empecé a mover los pies, me di cuenta. El hechizo se dirigía a Meneldor. En ese instante, estaba presionado a tomar una decisión. Si lo evitaba, Meneldor recibiría un gran daño. Así que sin pensarlo, me detuve en seco y endurecí mi defensa, y un interminable ataque de piedras golpeó mi cuerpo. Gemí. Mi cuerpo palpitaba por todas partes. Perdí el control de mis piernas, y cedieron. Ja. Voy a resolver todo yo mismo, menudo montón de mierda. Menel se acercó a mí mientras yo seguía con mucho dolor debido al hechizo de puño de piedra. Estás siendo un maldito cobarde. Me dio una patada en el estómago tan fuerte como pudo. Yo estaba usando la cota de malla, pero aún así, me había pateado en un lugar donde su hechizo también me había golpeado momentos atrás. Me dolía como el infierno. Caí al suelo, tratando de no gritar de dolor. Sin embargo, Menel no estaba completamente ileso. Su hombro estaba dislocado, y cuando lo miré, vi que puño de piedra le había golpeado también. Eso no era sorprendente. Él lo había estado pidiendo con la forma en que usó ese hechizo. Estaba cubierto de barro, parecía inestable sobre sus pies, había espuma en las comisuras de su boca y sus ojos estaban inyectados en sangre. Sus hermosos rasgos usuales no se veían en ninguna parte. Era doloroso mirarlo. Me levanté temblorosamente. ¿Cuál es el punto de hacer todo esto? De repente me encontré preguntando. Si sigues así, estarás poniendo en peligro tu propia vida. Estábamos juntos porque resultó de esa manera. No hay razón para que vayas tan lejos, ja. Quizás, sí, él sonrió. Tienes razón. No tengo razón para seguirte y no tenía ninguna razón para venir hasta aquí para tratar de detener a un cobarde emocionalmente inestable que llevaría las cosas a este extremo y saldría corriendo solo porque le dieron una horrible paliza una vez. Entonces, ¿por qué? La sonrisa de Menel se suavizó, y me interrumpió.
Mira, somos amigos, dijo, con una sonrisa cubierta de barro. Casi dudé de mis oídos. Los amigos se mantienen unidos. Cuando mi amigo pierde la cabeza, siento ganas de hacer algo al respecto. Oh, esas pocas palabras me golpearon mucho más duro que cualquier puño o hechizo. ¿De dónde vienes? Es un misterio, no sabes ni la mitad de las cosas que deberías, y algunas veces he pensado que podría ser un poco sospechoso. Pero eres una persona amable, y siempre estás haciendo todo lo posible para hacer las cosas bien. Yo sé eso, no sabía qué decir. Me salvaste la vida, salvaste las aldeas y todo este tiempo que hemos pasado viajando y luchando juntos ha sido divertido. Y estoy muy agradecido de que enviaras a la gente de vuelta a la aldea como sujetando mis manos sobre una cálida fogata en una noche muy fría. Aquellas palabras discretamente calentaron las partes frías y oscuras dentro de mí. Will, eres mi amigo, dijo Menel, parado inestablemente en mi camino. Los amigos no se abandonan. Ninguna palabra saldría. Lágrimas cayeron de mis ojos. Así que vamos a seguir luchando. Se puso a la defensiva. Lentamente sacudí la cabeza. Tú ganas mi desesperación, mi sensación de estar solo, todo había desaparecido sin dejar rastro. No creí que fuera tan temperamental. Lo siento. Yo estaba, no lo sé. Perdí el control. Menel se rió secamente. Sucede, se estremeció, agarró su hombro y me miró. Eres un verdadero dolor en el culo. Entonces, su tono cambió completamente, y dijo brillantemente, una victoria es una victoria, sin embargo. Una para mí, supongo. Me quejé. Solo dije eso para que dejaras de molestarme. Ja. Sí, sigue diciéndote eso. De repente me di cuenta de que la lluvia había amainado. Bromeamos entre nosotros y nos reímos juntos. Parecía que habíamos tenido nuestra primera pelea y yo había perdido. Había un poco de conmoción en la aldea cuando volvimos. Después de todo, yo, mi equipo, y Menel habían desaparecido. Reistov y los otros aventureros habían estado a punto de ir a buscarnos. ¿Qué pasó?, preguntó Reistov. Había curado las heridas de Menel, pero él y yo volvimos cubiertos de barro. No era de extrañar que Reistov tuviera el ceño fruncido. Lo siento por preocuparlos. Perdí la cabeza pensando que no quería que nadie se lastimara, y traté de hacer todo yo mismo. Y luego Menel me dio una buena golpiza. No, no, no. No tienes que pasar por alto lo que me hiciste. Maldito despiadado, estoy realmente arrepentido. Me disculpé por todo. Sí, simplemente hablando, a eso se redujo todo. Intenté hacer todo yo mismo y me golpearon. Eso resumió todo el asunto. Sonaba ridículo, incluso para mí. La enfermedad de los tipos duros, replicó Reistov, sacudiendo la cabeza. Tal vez tenía razón. Esta podría haber sido la clase de idea que únicamente la gente fuerte era susceptible. Y a veces los mata. Eso podría haber sucedido, si hubiera salido corriendo así. Estaba tan contento de que Menel estuviera allí para mí. Realmente lo siento por todos los problemas que causé. Ahora estoy bien, no la vamos a cagar la próxima vez. ¿Planeas luchar de nuevo contra eso? Sí. Incluso ahora, podía recordar exactamente cómo era esa quimera. Recordaba ese enorme cuerpo, más grande que el de un wyvern. La horda de bestias que la seguían. La forma en que cargaba con desprecio, burla y malicia hacia los pequeños. Podía recordar vívidamente la maldad que habitaba en sus brillantes ojos negros. Esa cosa tenía que ser perseguida y asesinada. Y además, las quimeras no surgen naturalmente. Eso fue definitivamente el producto de un ritual demoníaco. Había definitivamente demonios detrás de eso, y más que probable, todavía tenían sus ojos sobre la ciudad de los muertos y tenían la intención de revivir al gran rey. Vamos a acabarlos a todos antes de que huyan a otro lugar. Los aventureros se rieron cuando dije eso. Entonces vamos a ir de nuevo contra el enemigo que nos acaba de derrotar. Es una aventura tonta y divertida, está bien, de acuerdo, voy a conseguir refuerzos, hagámoslo a lo grande. Tenemos que mostrarle a esa cosa quién es el jefe. El poderoso enemigo los hacía reír con más ferocidad. Parecían felices, como si realmente lo estaban disfrutando. Sí, me molestaría dejar que esa bestia sea quien ría el último. Voy a romper esas tres cabezas. Menel también se rió. Si recuperemos nuestro honor. Yo también sonreí, como si las sonrisas de todos fueran contagiosas. Y luego, para aumentar aún más el espíritu de lucha de todos, utilicé uno de los trucos especiales de Gus. Una moneda de plata por la cabeza de cada demonio. Y por la cabeza del jefe, pagaré 10 de oro. Los aventureros irrumpieron inmediatamente en un alboroto jubiloso.
Después de eso, pasamos unos días haciendo preparativos, enviando exploradores, varias veces, y preparando nuestras fuerzas y entonces yo, Menel, Reistov, y un gran número de otros aventureros volvimos a entrar en el valle. No íbamos a usar ningún truco en particular. El plan era simple. Reunir suficiente gente, prepararse de antemano y superar a nuestros enemigos de frente. Tenía a Luna Pálida, Obereater, mi escudo circular, y mi cota de malla de mitril. Menel tenía su arco, un cuchillo, y una armadura de cuero. Estábamos totalmente equipados. Los árboles eran escasos. El río que había formado el valle se había secado desde hacía mucho tiempo, y donde una vez había habido un lecho de río, ahora solo había rocas esparcidas por el suelo. Nos adentramos más y más profundo en ese lugar estéril, y en poco tiempo, los largos aullidos de las bestias resonaron alrededor. Podía sentir su presencia en el fondo del valle. Parecía que la base de los demonios estaba realmente aquí abajo. ¿Cuántas bestias tienen?, dijo Menel en voz baja. Creo que las cosas podrían ser bastante tranquilas por aquí si acabamos con todas ellas, sí. Matémoslas a todas. A veces sales con mierda pesada, ¿sabes? Los aventureros se rieron un poco con nuestra conversación. Habíamos proporcionado todo el apoyo que podíamos por medio de la magia, la bendición y el uso de las hadas antes de que entráramos en el valle. Todo lo que quedaba era luchar. Aquí vienen, dijo Reistov. Todo tipo de bestias comenzaron a aparecer delante de nosotros. Cada una de ellas emanaba miasma y tenían ojos poseídos por la locura. Sus números no parecían tan inútiles como antes. Tal vez había cortado a la mayoría hace unos días. Oye. Will. Yo te cubro la espalda, gracias. Cuento contigo, Menel. Menel y yo asentimos mutuamente. Entonces, levanté a Luna Pálida, y grité. Acabemos con ellas de frente. Gritos de guerra resonaron, uno tras otro. Prepárense. Espadas fueron levantadas. Por la gloria de los asesinos de bestias. Lanzas fueron levantadas. Por la espada de rayo de Volch. Arde, fuego del valor de Blaze. Will. Concédenos vientos que soplen a nuestro favor. Golpeamos nuestras armas contra nuestros escudos, un gesto de guerrero para llamar la atención de los dioses e intimidar a nuestros enemigos. Todos gritaron el nombre de su deidad guardiana y desearon protección. Que los dioses buenos nos bendigan a todos. Muerte a las bestias. Que mueran. Mátenlas. Mátenlas. Las bocas de todos se curvaron en sonrisas salvajes provocadas por la tensión y la excitación de la guerra. Estaban sudando. Sus brazos y piernas temblaban. Entonces, al unísono, respiramos profundamente y rugimos. El grito de guerra resonó a nuestro alrededor, y todos corrieron hacia adelante, compitiendo por ser los primeros en batallar. Disparen. Las flechas de Menel y de los demás volaron por detrás de mí y entraron en las filas de las bestias. Sagita Flameum. Varios magos conjuraron un hechizo para crear flechas en llamas. Los aventureros en busca de la victoria y la gloria se lanzaron con avidez a las bestias, cuyo orden había sido lanzado al caos. Las espadas brillaban. Los escudos eran golpeados con sonidos violentos. La sangre hervía. Los corazones latían más rápido y más fuerte, y los músculos se calentaban. Era una guerra. Blood había hablado con cariño sobre esta vista muchas veces. Esto era una guerra. Estaba destinado a ser testigo de una cosa terrible, pero por alguna razón, me estaba riendo. Sentí como si hubiera llegado al mundo de las historias épicas de Blood, que solo había sido capaz de imaginar mientras vivía en la ciudad de los muertos. Me reí. Ahora estaba en el campo de batalla, y aprecié lo pequeño que realmente era. ¿Qué había estado pensando, diciendo que yo mismo resolvería todo? Al final, yo era solo un elemento de esta batalla. Un elemento grande, quizás, o una pieza poderosa, pero no lo suficiente como para decidir todo su curso. Por alguna razón, estaba feliz de que el campo de batalla ya no parecía un lugar lo suficientemente trivial como para que un solo hombre de excepcional poder pudiera hacer algo por sí mismo. Agarré a Luna Pálida. Podía decir que mi diosa ya no parecía triste. Por la llama de Gracefel. Me armé de valor, grité el nombre de mi dios fuertemente y corrí directamente hacia la horda. Balanceé mi lanza y a la fuerza corté a un grupo de pequeñas bestias adelante. Una bestia parecida a un toro burbujeando sangre de los bordes de su boca cargó hacia mí. Utilicé su impulso y la lancé. Se estrelló contra varias bestias que no fueron lo suficientemente rápidas como para salir del camino. Un grupo de nuestros enemigos se vio perturbado. Otros aventureros se apresuraron, con armas en mano, y se sumaron al daño.
En el campo de batalla, a menudo es más eficaz simplemente abrumar a tus oponentes con fuerza muscular en lugar de tratar de realizar pequeños trucos estúpidos. También conjuré un número de palabras, y restringí los movimientos del grupo enemigo. Mientras protegía a mis aliados de ataques laterales, seguí avanzando hacia adelante, sin dejar que nada se interpusiera en mi camino. Balanceando mi lanza en todas direcciones y gritando, golpeaba y atravesaba a las bestias una tras otra, su sangre salpicaba sobre mí y yo continué avanzando. Detrás de mí, innumerables flechas y elementales del viento y la tierra ayudaron a despejar mi camino. Podía sentir que Menel se mantenía detrás de mí y me proporcionaba apoyo. Y después de recorrer todo el camino y pasar la horda, encontré las ruinas que había estado buscando escondidas entre árboles y rocas. Era una gran estructura, de piedra y rodeada por muros de piedra. La entrada era grande, al igual que los pasillos y las habitaciones. De su construcción, supuse que este había sido un monasterio aislado donde los sacerdotes habían entrenado. Ahora, probablemente era una de las bases de los demonios que corrían descontroladamente por aquí. En el momento en que vi este monasterio, mis sentidos, agudizados por la magia, captaron una sutil presencia. Pero no pude ver nada alrededor que coincidiera con ella. Omnia Vanita Serasus en silencio conjuré una palabra de negación, apuntándola hacia adelante, y una gran bestia se mostró a la sombra de una enorme roca delante del monasterio. Se había escondido bajo la palabra de invisibilidad. Tenía las cabezas de una cabra, un león, y un semidragón, grandes alas, y una cola que era una serpiente venenosa. Y todas sus cabezas y todos sus ojos estaban llenos a reventar con desprecio, burla y malicia por todo lo pequeño. Era la misma fusión blasfema y desordenada de bestias que había visto antes. La quimera. Hola, dije. Había pensado en la posibilidad de que nuestro segundo encuentro fuese como el primero, que volaría sobre nosotros e intentaría atacarnos por la retaguardia mientras los otros enemigos cargaban. Incluso habíamos preparado un medio para derribarlo y nos aseguramos de que todo el mundo lo supiera de antemano, pero al parecer la bestia era lo suficientemente inteligente como para no utilizar el mismo truco dos veces. Si hubiera sido lo suficientemente generosa como para volar, había estado pensando en quitarle sus alas y su vista, estrellarla contra el suelo, y después dejar que todos la atacaran a la vez. Desafortunadamente este era un enemigo a tener en cuenta. Después del ataque aéreo por la retaguardia, había decidido pasar desapercibida, esconderse, y aspirar a un ataque lateral. Esto realmente no parecía la inteligencia de una bestia para mí. ¿Tienes un poco de demonio en ti también? Cuando hice esa pregunta, las tres bocas de la quimera se curvaron hacia arriba, formando una luna creciente. Varias bestias y demonios inteligentes habían sido cruzados juntos para crear una bestia aún más fuerte. No era difícil para mí imaginar cuánta blasfemia y derramamiento de sangre debió haber tomado para lograr tal hazaña. ¿Estás tras el gran rey? Oh. La bestia emitió lentamente el lenguaje común de sus cuerdas vocales. Tú sabes del sello del gran rey. ¿Eres un guerrero enviado por algún dios u otro? Asentí, un poco sorprendido por su lúcida pregunta. Y si esa era su respuesta a mí, entonces podría estar prácticamente seguro. El objetivo de los demonios no estaba ni muy cerca ni muy lejos de aquí. Los demonios a cargo de esta base habían sido parte del plan más grande. Esa ciudad de los muertos, la tierra del sello del gran rey, todavía no estaba bajo el control de ningún poder. Si los demonios pudieran tomar la ciudad, podrían romper el sello y la calamidad volvería a extenderse por este continente. Por el contrario, si la gente pudiera tomar la ciudad, y llegaran a aprender sobre el sello se fortalecería aún más. Así que, para los demonios, Beast Watch era un lugar que debía permanecer devastado. Tenía que ser un crisol de conflicto, pobreza y desorden. No podían permitir que la humanidad avanzara más hacia el sur. No podían permitir que la gente se fijara en el sur. No podían permitir que la gente pensara que había esperanza en el sur. Una vez que considerabas la existencia del rey de los demonios, su objetivo en subyugar bestias, atacar ciudades y aplicar constantemente presión era increíblemente fácil de entender y descaradamente incompatible con la felicidad de la gente. En el nombre de Gracefel, los destruiré a todos. Oh. Pero espera. Parece que ha habido un pequeño malentendido. Una falsa impresión. El enorme cuerpo de la quimera caminó lentamente hacia mí. Una falsa impresión. Sí. Mira. Fluyó de su lento caminar a un golpe horizontal con una de sus enormes patas delanteras. Si me golpeaba, me destrozaría la cabeza en un solo golpe. Me incliné hacia atrás y lo esquivé, y mientras lo hice, le di a la bestia un rápido pinchazo con mi lanza para enviarle un mensaje. GHH.
Saltó hacia atrás y puso distancia entre nosotros. Me sorprende que los demonios sigan utilizando esos clásicos anticuados. Mi leve provocación la enfureció. La quimera soltó un fuerte rugido y cargó hacia mí. Las verdaderas batallas raramente comenzaban con un nítido preparados, listos, fuera. Por lo general, comenzaban así. No iba a utilizar ningún esquema inteligente esta vez. Solo había un aspecto principal en mi estrategia, y era muy ordinario. Hacer pleno uso de todo el poder a mi disposición. Esta no era como mi batalla contra el dios de la no muerte, donde había habido una abrumadora diferencia de poder entre nosotros. Esta vez, me había preparado adecuadamente, discutido, tomado todas las medidas que se podían tomar, y ahora, iba de ganar porque eso era perfectamente posible, siempre y cuando no perdiera la calma. Menel. Entendido. Gritando una señal a mi compañero detrás, me enfrenté a la quimera que corría hacia mí. El enorme cuerpo de la quimera vino hacia mí. Cuando la enfrenté, su cabeza de semidragón estaba a la izquierda, el centro era el león, y a la derecha, la cabra. Desde atrás, Menel corrió a la derecha en un amplio arco. La boca de la cabra habló con una voz turbia e indistinta, y Sajita Flameum voló hacia Menel. No me vas a dar con eso. Las sílfides cambiaron la dirección de la flecha, ofreciéndole su protección de flechas. Manteniendo a Menel en la esquina de mi ojo, me enfrenté a la quimera de frente. Estaba contemplando un ataque frontal por una bestia de mayor masa que un wyvern. Podría haber sido fuerte, pero con mi pequeño cuerpo, iba a ser imposible bloquear físicamente o lanzar esta cosa. Así que oré por protección con la bendición de escudo sagrado. Basándome en mi experiencia con el wyvern, fijé el escudo en un ángulo diagonal. La pared de luz se elevó delante de mí. La quimera chocó contra ella, su impulso fue redirigido por la pared diagonal, y miró hacia la derecha. Al instante, borré el escudo, y con un grito, clavé a Luna Pálida profundamente en el lado derecho de la quimera. Gnomos, tomen sus patas. Endurezcanse, átenlas y clávenlas en el suelo. Era el hechizo contención, enviado justo en el momento en que la pared de luz y mi lanza habían frenado la carga de la quimera. Los hechizos de Menel no hubieran sido lo suficientemente poderosos como para hacer algo sobre una quimera en óptimas condiciones, pero su tiempo fue excelente. Forzada a dedicar la mayor parte de su atención a mí como el atacante más cercano, la quimera quedó atrapada en la trampa de Menel. Menel corrió ágilmente sobre el suelo escarpado. Era difícil correr en este lugar, pero las hadas se aseguraban de que el camino estuviera libre para sus pies. Con un apropiado atacante de primera línea frente a él, las habilidades de Menel en el rango medio fueron más impresionantes de lo que imaginaba. Era verdad que lo había sobreestimado, pero al parecer también lo había subestimado. La gente es tan complicada y multifacética. Me di cuenta de que llegar a una conclusión rápida acerca de alguien y pensar que los había comprendido plenamente era una cosa muy tonta de hacer. Mientras la quimera luchaba por sacudir la tierra y la piedra que se aferraba a ella, aproveché mi oportunidad. Gritando un grito de guerra, implacablemente la perforé con la hoja de mi lanza. La quimera finalmente emitió un rugido de agonía. Su cabeza de semidragón intentó morderme, pero se detuvo un instante después. En su otro lado, Menel había disparado una flecha hacia uno de sus ojos de cabra. Ser una bestia de múltiples cabezas significaba que tenía varios cerebros, y si cada uno emitía una orden diferente para una acción refleja diferente, era obvio que el cuerpo que las recibía se confundiría. Esta bestia era simplemente antinatural como una criatura viviente. Mientras la quimera luchaba y rugía salvajemente, corrí al otro lado, donde estaba Menel. El enorme cuerpo de la quimera le estaba causando problemas. No podía hacer un seguimiento completo de mis movimientos. Tener un cuerpo enorme la hacía fuerte, y rápida por la misma razón, pero ese cuerpo estaba obstruyendo su campo de visión, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Tener algo bailando cerca de ella era probablemente el comportamiento que la quimera encontraba más desagradable. La apuñalé repetidamente con mi lanza, la retorcía en sus heridas y la hice sangrar. La esquivé cuando trató de morderme, y desvié sus cabezas con mi escudo. No era necesario ganar limpiamente de un solo golpe. Solo necesitaba luchar normalmente, y ganar por ser mejor. No tenía ningún truco espectacular bajo mi manga, ni ningún movimiento definitivo. Yo solo tenía lo que me habían enseñado mis padres, que habían elevado todas mis habilidades a un nivel igualmente alto. Así que lo juntaría todo, y avanzaría a la victoria. A través de la experiencia, finalmente estaba empezando a entender que esa era la forma de luchar que mejor me convenía. Con la ayuda de los elementales del viento, Menel disparó una flecha acelerada a velocidades increíbles.
No perdí de vista a la quimera cambiando su atención por un instante. Balanceé hacia abajo a Luna Pálida con todas mis fuerzas. La cabeza de cabra fue aplastada. Sus dientes se estrellaron y volaron por todas partes, y chorros de sangre salieron de su cráneo roto. La quimera gritó en evidente agonía. Una menos. Solo quedaban las cabezas de león y semidragón, además de la cola de serpiente venenosa. No, ya se había ido. Menel había encontrado una abertura para cortarla con un hechizo. Él fue rápido. Mientras Menel estaba usando puño de piedra para aplastar la cabeza de la serpiente que había caído al suelo, decidí hacer algo sobre las cabezas de león y semidragón. Pero antes de que pudiera, las dos cabezas dejaron escapar un terrible aullido, y sentí que algo terrible estaba por ocurrir. Menel y yo saltamos hacia atrás y mantuvimos nuestra distancia. Es un poder de dragón maldito, pero no me dejan otra opción. ¿Dragón? Pensé, pero no tenía más tiempo para pensar en ello. Las venas de la quimera se tornaron negras. Sus músculos se hincharon, llegando a ser deformes y aún más gruesos que antes, y miasma empezó a brotar de todo su cuerpo. Esta cosa también. Menel escupió, enfurecido. Menel, aléjate y espera. De acuerdo. El veneno no funcionaba en mí. Había sido criado con el pan santo de Mary, y tenía los estigmas de Mater en mis brazos. Así que, voy a acabar con ella ahora, aunque había usado esta lanza mágica, Luna Pálida, durante mucho tiempo y me sentía muy cómodo con ella, no había tenido grandes resultados con ella contra enemigos más fuertes. Pensé que probablemente le gustaría algo de gloria pronto. Sostuve fuertemente mi lanza a mi lado y corrí hacia la quimera una vez más. Me atacó con un feroz balanceo de su pata delantera. Me agaché debajo de ella y balanceé mi lanza hacia arriba. El cuello del león se inclinó y lo esquivó. Su pata derecha se balanceó hacia mí, arrastrando mi asma. Lo había visto venir. Lo esquivé con un paso hacia atrás. Cuando su pata delantera derecha completó su balanceo, su cuello de semidragón se acercó a mí. Estaba a punto de escupir fuego. Cuando luché contra el Wyvern, había evitado esto asfixiándolo justo antes de que tuviera la oportunidad. Pero esta vez, hace unos instantes salté hacia atrás. Con mi centro de gravedad inclinado hacia atrás, no podía simplemente saltar hacia adelante como lo había hecho antes. Además, su cabeza de león seguía viva. Si intentaba un movimiento de estrangulamiento, acabaría atrapado en sus mandíbulas. Así que sostuve mi escudo firmemente y presioné mis pies contra el suelo. Cuando el fuego ardió, me preparé para lo que vendría. Era posible que me quemara por completo en un instante o mis ojos hirvieran. Sí, era posible, pero seguramente un instante de fuego estaría bien. Estaba usando bendiciones defensivas. Ese fuego era probablemente solo un poco caliente de todos modos, las apariencias pueden ser engañosas. No dudes, me dije, carga hacia el frente. Diciéndome cualquier cosa que me viniera a la mente para reunir coraje, sostuve mi escudo frente a mi cara y cargué. Cerré la distancia en menos de un segundo y golpeé mi escudo contra la boca abierta de la cabeza de semidragón. Tuve una sensación demasiado real de chocar contra carne. Varios colmillos se desprendieron en diferentes direcciones, y el aliento de fuego se detuvo. La quimera se puso rígida por un momento. Tal vez no había esperado que yo cargara directamente hacia ella a través de las llamas. Gnomos, formen un puño. Aprieten sus manos y golpeen al enemigo. Menel conjuró puño de piedra. Había un montón de pequeñas piedras esparcidas por todo el suelo. Saltaron como un puño levantado y golpearon el vasto vientre de la quimera. La quimera dejó escapar un grito de intensa angustia. Mientras se retorcía de agonía, clavé mi lanza en su cuello de semidragón, acabando con su segunda cabeza. Tan pronto como sentí que la lanza se hundía, la retiré inmediatamente y la sostuve de nuevo en mis manos. Me acerqué más, girando la lanza mientras lo hacía, y colocando el extremo pesado de metal hacia arriba, la reventé en la mandíbula de la cabeza de león. La quimera se agitó y lanzó sus patas delanteras alrededor de mí, tratando de agarrarme. Mi camino hacia adelante estaba completamente bloqueado por la cabeza de león, y la izquierda y la derecha estaban cerradas por el amplio alcance de sus patas delanteras cuando se acercaban. No había ningún sitio donde escapar. Acceleratio. Excepto arriba. Salté casi directamente hacia arriba. La palabra de aceleración era una de mis favoritas, pero no la había usado ni siquiera una vez en esta batalla hasta ahora. El suelo era demasiado inadecuado para ello. Si tropezaba con una de esas piedras después de acelerar, era muy posible que el impulso me llevara de cara a la enorme roca.
A diferencia de Menel, que había ignorado completamente el problema usando sus poderes elementales para correr por todas partes, yo no había estado usando ninguna maniobra particularmente rápida durante todo este tiempo. Así que este movimiento era uno que la quimera no conocía. Me perdió de vista un instante y luego, dándose cuenta de lo que había sucedido, levantó la mirada y quedó momentáneamente cegada por la luz del sol. Gnomos, tomen sus patas. Endurezcanse, átenlas y clávenlas en el suelo. Simultáneamente, Menel conjuró contención, con un tiempo perfecto. Rugí, y con el sol a mis espaldas y luna pálida en mis manos, dejé que mi caída me diera impulso, y empujé la lanza en su cabeza de león. Sentí que se hundía a través de su piel, músculos y huesos, y luego el impacto de mi aterrizaje. Inmediatamente traté de retirar la lanza y saltar, pero estaba atascada. Tuve un instante de pánico, y solté la lanza y salté sin ella. Entonces me di cuenta. La quimera ya había muerto. No era de extrañar que no pudiera sacar a luna pálida. Había atravesado toda la cabeza de león de la quimera, y estaba atascada en el suelo del otro lado. Me volví para ver que el exterminio de las bestias estaba casi terminado también. La mayoría de las bestias ya estaban tumbadas en el suelo, e incluso aquellas que seguían corriendo parecían seriamente heridas. No parecía que los otros necesitaban ayuda. Ganamos. ¡Qué bien! Menel y yo chocamos los 5. Hizo un sonido satisfactorio. Esta no había sido la clase de victoria magnífica como la que había conseguido contra el dios de la no muerte. No era un triunfo del más débil contra el obvio favorito. Era una victoria ordinaria y rutinaria. Pero aún así, pensé que estaba bien. Si las batallas agotadoras como la que había luchado contra el dios de la no muerte fueran una ocurrencia regular, sería insoportable. Y además todavía teníamos enemigos por delante. Sigamos. ¿Sí? Cautelosos de las trampas, entramos en las ruinas del monasterio. El interior se mantenía iluminado por magia, que probablemente provenía de los demonios. El lugar había sido despojado de su antigua quietud y santidad y se había transformado en un lugar de horribles rituales e investigaciones. Recorrimos largos pasillos, pasando por todas las habitaciones, mirando de reojo sus contenidos. Sangre, carne, tripas, bestias preservadas en extraños fluidos, círculos mágicos en colores espantosos de pintura. Ya tenían que saber sobre nuestro asalto. Era posible que los demonios que controlaban esta base decidieran huir, y si eso sucediera, lo mismo podría repetirse en otra parte. Teníamos que acabarlos aquí, y tanto Menel como yo estábamos decididos a hacer lo que fuera necesario para que eso sucediera. Salimos del pasillo. Nuestra vista se amplió. Estábamos en la capilla del monasterio. Era un lugar muy espacioso donde las esculturas de los dioses fueron consagradas, y me recordó el templo en la ciudad de los muertos que una vez había sido mi hogar. Pero las varias estatuas de los dioses alineadas en la parte de atrás de la capilla tenían las facciones de sus caras raspadas, como las que había visto previamente en esa aldea. El texto que honraba a los dioses, que debía estar en la pared, había sido raspado. En su lugar había palabras de alabanza para el dios de las dimensiones, escritas en sangre oscura en un estilo sobrenatural que era nauseabundo de mirar. Y ahí estaba la cresta de Dirigma, con los brazos agarrando el ciclo eterno. Era un sitio para rituales demoníacos. Les tomó bastante tiempo. Una voz tranquila resonó en la capilla. Cuando Menel y yo escuchamos esa voz, nuestros ojos se desorbitaron. Había un hombre barbudo mirándonos, con una capa rasgada y sosteniendo una espada. Y en su rostro llevaba una sonrisa como la que nunca había visto. De ninguna manera. ¿Rey Stoff? Sí. Increíble. ¿Cómo diablos? ¿Cómo? Su sonrisa se ensanchó mientras él me miraba tratando de darle sentido a esto. Me debes 10 monedas de oro, dijo alegremente, y señaló el cuerpo de un gran demonio que yacía muerto en el suelo. El demonio, que se estaba convirtiendo lentamente en polvo ante mis ojos, parecía un cruce entre un murciélago, un lobo y una persona. Tenía un recuerdo de haber aprendido de Gus que estos demonios, llamados Belalgores, eran comandantes demonios considerados extremadamente poderosos para su rango. Y el pecho de este Belalgor había sido penetrado con un único y extraordinariamente limpio golpe. Sí, así que en pocas palabras lo que había sucedido aquí fue: ¿llegaste primero que nosotros? De ninguna manera. ¿Cómo diablos hiciste eso? Di la vuelta. Ustedes estaban luchando contra la quimera. Gracias por eso, por cierto. Lo hizo agradable y fácil. Reistov había entrado en el monasterio mientras luchábamos desesperadamente contra la quimera.
Había perseguido a todos los demonios de aquí y los había perforado con su espada. Y luego, aquí en la capilla, se había enfrentado al Belalgor que había sido la fuerza unificadora de esta base, y también le había perforado. Por supuesto, no podía haber sido tan simple como lo había hecho sonar. Reistov el penetrador, mis dioses, estás a la altura de tu nombre. Claramente no se lo habían dado por nada. No es de extrañar que consigas toda la gloria, eres demasiado bueno adelantándote a los demás. Tienes que serlo para encontrar a los tipos más duros, respondió Reistov, sonando por primera vez como si estuviera de buen humor. Desde la entrada del monasterio, oí un revoltijo de voces y ruidos. Bueno, ahora cuídense. ¿Quién sabe qué trampas hay allí? Seremos los primeros. Espero que estén listos. Por honor y gloria. Y 10 monedas de oro. Sonaban bastante emocionados. Me reí débilmente. Fue una conclusión bastante insatisfactoria, pero por alguna razón, sentí que era apropiada. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. Tell me.